Empezamos suizos, plan 12:40. A ver, ya que empezamos tan justos, os voy a palear con unos anuncios. Hago promoción y luego ya hablamos. Si os parece bien. También llego un poco frustrado porque, bueno, hola, ¿qué tal? Soy Gabriel de La Granja Design Rewind, de diseño de Barcelona, que hacemos de todo y intentamos hacerlo todo lo bien que sabemos, a veces sí, a veces no, y bueno, y aquí estamos. Pues empezaremos con unos comerciales y luego con unos anuncios y luego os voy a pedir que me echéis una mano. Y os decías que llego un poco frustrado porque llevo toda la mañana en el tren intentando poner una musiquita en la presentación para que la cosa tuviera un poco más de gancho y no hay manera en el keynote de poner una música que me dure 5 diapositivas, o una o todo, o todo. Entonces era un poco complicado. Podría hacer como hace el Xavier Mariscal, que canta, pero no lo hago tan bien. Así que esta vez os lo ahorraré. Y después de esta introducción, pues vamos a ver si la tecnología nos ayuda, que hoy voy, atrevido. Vamos a empezar. No, ahora no lo encuentra, ¿eh? Suele ocurrir. Bueno, yo apagaría las luces porque si no, no vamos a ver casi nada de las imágenes, ¿eh? Si os parece. ¿Nos matamos a que las imágenes estén bien? Pues os chupáis los anuncios antes y luego la peli. Taxi. Bueno, ahora se ha vuelto a apagar, pero lo conseguiremos. Vale, normalmente, a ver, ¿por qué os he dado la paliza con la peliculita, tanta peliculita, tanta peliculita? Lo hicimos justo antes de Navidad, presentamos nuestra colección de muebles. Igual algunos de vosotros ya conocen las cosas que hemos estado haciendo para otras empresas, porque llevamos ya, con el cuento llevamos casi 15 años. Y
Y bueno, no quiere decir que hemos dejado de diseñar para las empresas de mobiliario, las italianas, las españolas, alguna que nos pilla por allí, alguna japonesa y tal, sino que un poco por inquietud, un poco porque las cosas pasan cuando menos te los esperas, nos hemos encontrado montando una pequeña editora y me gustaría hoy explicaros cómo hemos llegado allí y también contaros otras cosas. Iremos un poco improvisando y yo espero que la cosa no se haga muy pesada. Normalmente os tenéis que imaginar, este vídeo lo hicimos para lanzar la colección y también para explicarle a unos señores de Hong Kong que era como una especie de vídeo comercial. Y normalmente cuando lo presentamos llegué delante de una platea de 500 personas disfrazado como un tonto y un turista y Gerard, que es mi socio, que no está aquí, salió en Albornoz y la gente flipó bastante. Hoy no he tenido los cojones de salir de turista alemán. Me han dicho que en Valencia sois muy tradicionales y tal, y que un poco también pijos, y entonces he venido más arreglado. Y la verdad, ahora esto vuelve a no funcionar, tendré que... Con la granja habéis visto mucho, no, creo que no. Hace ver que funciona, pero no funciona, entonces, no sé, igual vuelvo allí detrás de la... Será más efectivo, creo, sí. No encenda, no, la luz... Tengo que acercarme. Vale, pues me pongo aquí. No lo sé, ahora tampoco funciona, no os creáis. Bueno, pues un poco más de anuncios y todo esto, y si no hago así, esto lo apago, le doy vuelta a la pantalla y le doy al botón que ya funcionará muy bien. Pues nada, al final es casi una empresa. No tiene todas la de una empresa, pero hemos montado una página web y de una primera butaquita que hicimos, ahora nos hemos encontrado que hay 1000 cosas ya y estamos preparando más para el año que viene. Bueno, la verdad es que no hemos dejado de diseñar para las otras empresas. Este es el primer producto que hemos diseñado en nuestra vida y pensábamos que sería una vida fácil y maravillosa, porque justo se dio el caso que fuimos a presentar 2 diseños tontos a una empresa que estaba creciendo en aquel momento, que es Foscarini, que ahora todo el mundo la conoce, y uno les gustó y los producieron, y al cabo de poco tiempo empezaron a llegar royalty y dijimos, hostia, todo mola. Y desde hace 15 años no es que hemos dejado de proponerle hacer cosas, sino que no hemos conseguido que nos editaran nunca más. Pero bueno, da igual. Y después hemos también trabajado con otras empresas italianas, no sé, este es Poltrona Frau, por ejemplo, con sillas de mucho lujo. Luego hemos hecho proyectos que nos llenan mucho de ilusión y porque no es lo que estás haciendo cada día. Nos ganamos un concurso para diseñar las medallas de los campeonatos del mundo de natación y bueno, hicimos un proyecto que a mi entender era muy bonito, porque pensamos que al final la única cosa que comparten todas las disciplinas acuáticas, de deportes acuáticos, son las gafitas estas de silicona, y a partir de la silicona pues empezamos a pensar cómo podía ser la medalla, y la cinta, que normalmente es un trozo de tela, en este caso es una pieza de silicona elástica que por lo tanto nos hizo repensar cómo coger la medalla. Es una anilla de goma que abraza la medalla, y en esto le involucramos una empresa que está en Barcelona que sabe mucho de silicona, que es Lecue, y estuvimos investigando y al final la cosa fue muy divertida. Pero no os venía a hablar de eso, os venía a hablar de los mueblecitos. Hemos hecho sillas y mesas. Esta es la de Santa Ecole que producimos aquí en Valencia, ahora ya no. O también, y esta es la última pieza que se presentó en Colonia el otro día, que hicimos para una empresa que se llama 114 en Barcelona, y
Y bueno, pues habéis visto lo primero, habéis visto lo último, y no os voy a explicar lo que hay detrás de los proyectos porque es un rollo. Intentaré contaros una historia, antes alguien lo decía, que al final creo que es lo más divertido. Hace un tiempo, nosotros, antes de ser diseñadores de cosas, somos diseñadores de espacio. Yo he estudiado arquitectura hasta que me cansé y empecé a hacer otras cosas, y Gerard, que es mi socio, es interiorista, y en el equipo hay mucho más interioristas y arquitectos que no diseñadores. Nos encargaron de diseñar un hotel en Barcelona y tenían muy poco presupuesto, pero eran chicos jóvenes y con muchas ganas de hacer cosas bonitas, y el edificio era tan feo, pobre, y tan desgraciado, parecía una cosa tipo Benidorm, y no tenían dinero para arreglar la fachada ni nada. Pues pensamos que si no podíamos jugar a ser los guapos, teníamos que jugar a ser simpáticos. Pensamos que el tema a lo mejor era la Barcelona del turismo de los 70, de los 60, y entonces este boom turístico de la España a la que venían todos los extranjeros, y hicimos un proyecto vintage, pero no vintage porque es lo que se lleva, sino porque pensamos que en aquel entorno no podía haber otra cosa. Y no os explicaré el proyecto, que es muy chulo, sino que el cliente, llegado el momento de poner los muebles, dijo, y ahora vamos a buscar unas copias chinas bonitas. Y nosotros le miramos y dijimos, copias chinas no, copias chinas no, y copias chinas sí, copias chinas no, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto te puedes gastar? ¿No te puedes gastar? ¿Cuánto? Se podía gastar 350 euros, 300, 350, 370, una cosa así. Vale, haremos una butaca con 350 euros. Fuimos a un tapicero, luego un carpintero, y al final las cosas os pasan cuando no os lo esperáis. No pensamos en diseñar una butaca con 350 euros, que ahora ya vale más, no os preocupéis, pero resultado, nos pusimos a ver qué podemos hacer con esto, con tan poco, y bueno, y conseguimos tener unas butacas. Este es el mostrador del hotel, que es muy divertido, porque todo entonces cogía este aire de contar historias. Si estábamos hablando del turismo de los 70, pues no hay nada más bonito que hacer un mostrador con las maletas viejas, y bueno, todo el mundo le encanta. Ya. No os venía tampoco a explicar esto. Pues de repente, que publican la butaca en uno de estos blogs internacionales que van como un tiro. Ya veis que mi lenguaje es un lenguaje académico muy preciso. Y de repente, ¡pam!, nos llega una llamada, una empresa grande, y de la noche a la mañana tenemos que hacer 100, y luego unas cuantas más. Hemos dicho, ¡qué lujo! Nos pusimos, venimos aquí a Valencia, un carpintero de aquí que ya tenía más por la mano, el tapicero también era de Valencia, estamos quemadísimos con las empresas valencianas también. Ahora veréis por qué. Y bueno, y producimos unas y dijimos, esto es la hostia, nos vamos a forrar. Lo que no hemos podido hacer con las otras empresas, con las editoras, ahora lo tenemos arreglado. Nos ganamos el 30%, ganamos el 50%, nos ganamos el 3%, que son los royalties que normalmente 3 o 5 se pagan a los diseñadores, ya nos lo sabemos hacer todo, y vamos, que esto es un éxito. Las piezas estaban tan bien hechas que ganamos 100 y nos gastamos 200 en reponer las piezas. ¿Qué os voy a contar? Que la pieza estaba bien, sí, estaba bien y estaba testada, en el hotel no se rompía, lleva 2 años allí y está perfectamente bien, pero bueno, el tráfico que llevan los Starbucks es como el tráfico más contract del mundo, le dan patadas, cada noche la suben encima de las mesas, la tiran por aquí, le hacen de todo. Y la butaca no estaba preparada, evidentemente, para este tipo de uso. No estaba mal hecha. El valenciano tiene culpa a medias, el carpintero. Quiero decir, está allí la pelota, entre nosotros ingenuos y él un poco gilipollas. No se sabe bien dónde. Pero resultado es,
lo perdimos todo lo que habíamos ganado y casi gastamos el doble para sustituir las butacas. Aquí habían dos opciones. Bien, cortarnos las venas y decir, vale, esto ya se ha acabado la experiencia de un cuarto de hora como editores, o decir, intentar ver una oportunidad donde hay un gran fracaso y decir, bueno, pues ahora lo vamos a hacer bien. Lo hemos hecho como amateurs y ahora nos planteamos hacerlo un poco mejor. Entonces empezamos a rediseñar la silla, a estudiarla bien, a buscar proveedores. Nos fuimos a mi querida tierra, que yo no soy de aquí, yo soy italiano, y entonces decimos, si todo el mundo fabrica las sillas de madera en Italia en un pueblo que está al lado de Udine, será porque salen bastante bien de precio y porque lo hacen medio bien. Entonces nos fuimos a hablar con una gente de allí, unos tapiceros que están bastante más cerca al estudio, y poquito a poquito, bueno, no sé, la butaca se reingenierizó y luego se hizo un taburete y luego pues más cosas. Y lo que habéis visto, pues la colección toda la colección que está allí en la página web. Encontramos también un partner que nos ayuda a producir las cosas. Y yo os digo la verdad, ahora os parezco un tío, no hemos hecho nunca nada por dinero, nunca nada. Y creo que esta vez tampoco nos forraremos. Y no lo sé, es una sensación. Ahora lo tenemos todo montado, pero no tenemos una distribución. Entonces empiezas la casa por el tejado, no tienes nada que... Bueno, al final, mientras tengamos piezas para poner en nuestros proyectos de interioristas, que seguimos siendo interioristas, estamos muy contentos y nos lo hemos pasado muy bien. Hemos trabajado con grafistas amigos buenos, con fotógrafos súper buenísimos y hemos hecho un catálogo bonito y ahora estamos haciendo más piezas. ¿Y qué pasará mañana? No lo sabemos. Ahora sabemos que tenemos problema número 2. El problema número 1 era que se rompían, lo hemos solucionado. Está montado bien, ahora el problema número 2 es qué hacemos con todo esto, ¿nos lo quedamos en el estudio o alguien sale a vender? No lo sé, esto ya estamos empezando a pensar qué haremos, pero tampoco me habéis invitado aquí para hablar de esto, así que seguimos, pero así hemos llegado a montar una pequeña editora. Las piezas que habéis visto, nosotros le hemos llamado colección Basic, porque es totalmente básica. Era lo que se podía hacer con este dinero muy limitado y con tecnologías también limitadas. Así que es básico en todos los sentidos. Son estas piezas casi como unas camisas blancas que al final van bien dentro del armario y siempre le encuentras un sitio, ¿no? Es una pieza que se puede personalizar y que no tiene un carácter muy fuerte. Pero en cambio nuestros proyectos de interiorismos más bien tienen bastante chispilla, ¿no? Yo diría que lo que intentamos hacer con los proyectos siempre es contar historias y como las que os he explicado antes del hotel que se convirtió en un proyecto alrededor de los años 60 y 70 en España, que era casi una exposición porque cada puerta del hotel contaba una historia. Y bueno, y entonces siempre intentamos que los proyectos sean un poco más que las necesidades funcionales. En realidad funcional no hay nada más funcional que las emociones, ¿no? Todos nosotros nos movemos por las emociones más que por... Una vez que tienes solucionado el tema de comer lo diario, al final lo que más puedes son las pasiones y las emociones. Entonces intentamos solventar los temas prácticos, pero lo que nos llena más cuando hacemos los proyectos son estas cosas más intangibles, un poco como el pez de los amigos de Lucifer, ¿no? Son estas cosas que te llenan de ilusión a ti y que te hacen seguir hacia al día después. En este caso era una empresa de zapatos, una de tiendas de zapatos, tiene muchas por Cataluña sobre todo, y nos encargaron diseñar una tienda y empezamos, es una tienda multimarca, este señor tiene también muchas tiendas camper, pero empezamos a pensar, bueno, ¿qué hay detrás del calzado? ¿Cómo se hacían antes los zapatos de manera más tradicional? Y conseguimos poner las manos en una partida muy grande de hormas,
nos divertimos a pintar y a decorar estas hormas. Entonces, al final, al interior de la tienda, bueno, casi lo que a nosotros nos interesa más es la presencia de este elemento que inspira y con el que hicimos unas esculturas, un gran móvil, los colocamos en las paredes y bueno, aquí lo veis. Bueno, este es de los últimos proyectos que hicimos aquí en España, porque el estudio, bueno, afortunadamente desde antes de la crisis nos hemos ido fuera, primero montando un pequeño chiringuito en Hong Kong y ahora estamos también haciendo unas cuantas cositas en Turquía, tenemos 2 personas también en Estambul. Pues os enseño otro proyecto que igual os ayuda a entender un poco cuál es la actitud de la granja, cómo trabajamos, ¿no? Que es por aproximaciones, esto ya lo habéis entendido, que no tenemos una ideología, no somos chaqueteros, pero tampoco somos idealistas. Vamos trabajando sobre la marcha, lo que en inglés se llama learn by doing, y bueno, vemos lo que nos gusta, lo que nos gusta también, estas palabras que no se dicen en las escuelas, vale, pero lo que nos sienta mejor, ¿no? De que cuando has hecho algo te quedas con el cuerpo bien, dice, no, esto me queda a gusto. Entonces, este es un proyecto muy grande que teóricamente está acabado, pero no tengo todas las fotos, faltan unas cositas, que hicimos en Istambul el verano pasado. Es la reforma de la primera fábrica de cerveza en Turquía, que se llamaba la fábrica Bomonti, y ahora dentro bueno, ya no es fábrica de cerveza como fábrica grande, sino que es una cervecería artesanal, lo que se le llama microbrewery, y dentro de 5 restaurantes. Y es un proyecto muy grande, ambicioso. Para nosotros es un proyecto muy guay, sobre todo en un país extranjero. Cuando llegamos allí, porque arrancó hace un par de años el proyecto, y luego se alargó ad libitum, como se dice en la música y en latín, llegamos y nos encontramos con esto. Evidentemente los newspapers, los diarios de Turquía, de las manifestaciones, en la calle no salía nada. La prensa en Turquía es peor, bastante mucho peor que la prensa de aquí, es muy gubernamentalista, y bueno, nos encontramos con esto. Era la primavera árabe, que nunca llegó en realidad en Turquía, y pensamos, nosotros tenemos que hacer una cervecería para la gente, las manifestaciones. No, esto no lo hicimos para tomar el pelo a la gente, todo lo contrario, evidentemente. Pero pensamos las manifestaciones y la cabeza, al cap, se nos fue a la ley seca de Estados Unidos, a los años 30, cuando la gente sale en la calle pidiendo alcohol, poder beber alcohol, pidiendo la cerveza. Y entonces, bueno, de allí nos vino un poco la idea de trabajar en una imagen gráfica potente. Os paso imágenes, no chuta, ahora, donde bueno, el tono evidentemente no podía ser un tono reivindicativo, sino que tenía que ser un tono más bien lúdico. Entonces tomamos el juego de los eslogans prestados a las manifestaciones para pedir cerveza fría o pedir... Ahora son eslogans estupiditos, pero que todo en el conjunto son bastante divertidos. Ends of my leg, we march for better drinks, we march for better beer. Y así que toda la imagen de esta nueva cervecería se basó en las pancartas de las manifestaciones. Evidentemente es un sitio enorme, es como si fueran 5 proyectos dentro de un mismo proyecto, y esto es para una de las salas. También aquí es una pena que no tenga las fotos acabadas, pero a nosotros nos gusta muchísimo trabajar con objetos grandes, porque yo os decía antes esto de que nos gusta contar historias. Yo tengo una madre, mi madre ha sido maestra toda su vida, y lo del diseño le queda un poco
bastante lejos. Entonces, que yo haga un detallito con una entrega perfectita y todo allí rematado bien, lo que se aprende en las escuelas, que hay que aprenderlo, ¿eh? A mi madre le da totalmente igual si utilizo un cerezo o si utilizo un haya. Entonces yo, para explicarle a mi madre y también a vosotros un proyecto, mejor que utilice otras armas. Y ahora, ¿por qué lo decía? Bueno, por toda la historia esta de tener una historia para contar antes de ir a diseñar los detallitos. Y aquí la historia pues la encontramos por aquí, en el otro. Vale, sí, ahora me acuerdo lo que quería decir. Que en los proyectos lo que nos gusta es que haya un punto narrativo. Un punto narrativo, ¿qué quiere decir? Que va más allá de los detalles y de los acabados. Que haya algo que la gente que no es de la disciplina pueda disfrutar. Así, las fotos no las tengo acabadas, pero yo creo que también es un punto de unión con lo que estaban enseñando los chicos de Lucifer antes. Hay objetos que son mágicos y que tienen como la capacidad de atirar la atención. En este caso, por ejemplo, hicimos una escultura gigante de un gran megáfono, y no solo entonces eran los eslogan, y el megáfono está hecho con varillas, aquí no lo tengo, y es gigante, son 7 metros de megáfono, el espacio es enorme. Y por el otro lado, en la diapositiva que veíamos antes, creo esta o esta, ya veis que también las lámparas que están encima de una barra son megáfonos y otras son otra cosa. El proyecto al final tiene que ligar como una salsa. Cuando hacéis un chup chup cocinando ahí su sofrito, al final llega un momento que las cosas tienen que ir todas en una dirección y a veces creo que los significados son más importantes que las formas. Y si una cosa te sale... No estamos obsesionados con un estilo. El estilo es como un pedo. Acaba al minuto y medio. Entonces, es mejor que tengáis algo, o por lo menos mejor, a ver, que los consejos no os quiero dar ningún consejo. Para nosotros nos parece mejor que haya algo que se pueda explicar, y esto lo puedo explicar ahora y dentro de 10 años. Y igual esto os parecerá un sitio muy pasado de moda o no, pero no es lo importante. Bueno, como os decía, es un espacio gigante y aquí encontramos cosas mágicas, como ahí en el medio había un depósito antiguo espectacular que estaba por aquí. Y luego los detallitos nos gustan mucho, ¿eh? Esto de las entreguitas y que los detalles estén muy bien. Y nos lo pasamos muy bien, pero es como otro nivel de lectura. Entonces, la que hemos visto antes era una sala, esto es un espacio mucho más grande. Luego había una sala, esto es fantástico, la foto no ayuda, pero este que hay por aquí es como un antiguo depósito donde dejaban fermentar la cebada y los cereales para hacer la cerveza, y encima le hemos hecho una terraza con un suelo de cristal. Es una sala muy oscura, hemos intentado recuperar todo lo que había de las antiguas cañerías, lo poco que se podía recuperar, porque el edificio había estado muchos años abandonado y llovía dentro y estaba todo destrozado, pero lo hemos recuperado. Y también hemos intentado, no nos gusta, somos gente que se aburre muy rápido al estudio, y entonces intentamos que este espacio también fuera muchos espacios diferentes, y por eso veis que tienen muchas atmósferas diferentes. Bueno, por ejemplo, es la planta de arriba donde el techo estaba caído por completo y donde es tan grande este sitio que todo cervecería era imposible. Entonces arriba es como un restaurante más diurno, más para las familias, los fines de semana y estas cosas, y lo planteamos como un invernadero que cambiara completamente la experiencia del espacio. Es como tiene también una entrada independiente. Puede tener una entrada independiente, aquella escalera tan espectacular que habéis visto antes. Y el techo estaba caído, le hicimos un techo acristalado. Bueno, en realidad por encima hay un segundo techo téxtil, que entonces todo el tema de irradiación solar por un tema energético es bastante... No es perfecto, pero lo protege bastante bien. Conseguimos hacer una capa donde corre el aire caliente. Es como un techo téxtil arriba. Y bueno, es una atmósfera bueno, completamente diferente. Pero como podéis ver, la primera idea de las pancartas son los menús. Entonces, cuando estás en una manifestación y dices, what do we want? ¿Qué queremos?
pues al final, what do we want, cuando tienes un menú en la mano, está bastante obvio a qué se refiere, ¿no? Y así más. Pero luego pasó una cosa, había toda esta idea maravillosa y me querían llamar el sitio The Populist, los turcos. The Populist, el populista. Y, hostia, coño, ahora se me ha liado. Populista entendido como la gente, ellos querían que tenía que ser un sitio para la gente, en realidad la gente un poco pija porque es bastante caro, no es... Y nosotros siempre y solo buscamos excusas al estudio. Y creo que es lo que tenéis que hacer, las cosas, buscar excusas para hacer las cosas, que sea la butaca, la copia china, que sea... Al final, Estambul es una ciudad mágica y pensamos, vale, ahora esto de la gente, los populistas, ¿qué podemos hacer con la gente? Y nos plantamos en la calle una semana parando a la gente y haciendo retratos. Unos retratos de gente normal, de la gente de la calle, de la gente... Estambul es una ciudad mágica donde hay white Turkish, hay gente muy occidental, hay gente que tiene rasgos más, en cambio, medio orientales, y encuentras lo más rico con lo más pobre, y nos tiramos una semana fantástica este verano, haciendo la foto a la gente, gente pija, gente que vive en la calle, y bueno, la verdad que todo el mundo fue súper amable y gentil con nosotros, y fue una experiencia muy, muy enriquecedora, y conseguimos que en las salas más bonitas del espacio, pues tener estos 100 retratos que hicimos ahí. Y bueno, otra vez, era una excusa para pasarlo bien. Y bueno, ¿esto qué es? Vale, esto. Desde el año 2007, creo, 2007, 2008, tenemos una persona en Hong Kong y una mesa. No es un despacho entero, porque allí es bastante caro tener un despacho, es una habitación. Y tenemos un cliente, y este cliente nos quiere mucho, y hemos conseguido empalmar un proyecto con otro, y estamos muy contentos allí en Asia. Hay una chica que es un poco más mayor que vosotros, pero que casi salir de la escuela tuvo un flirteo con el Francesc Rifé que nos la cuadriculó bien, o sea que ha tenido un buen aprendizaje, y se embarcó feliz para intentar esta aventura, y vive allí desde hace 2 años ahora, 3 casi, que se llama Eulalia. Y bueno, ¿y por qué os enseño esto? Bueno, el otro proyecto era en Estambul, este es en Hong Kong, y lo que nos pasa es que siempre nos paran a los controles de aduanas porque vamos con cosas raras. Y en este caso era como una madera llena de clavos y hilos de lana, y la gente no... The custom agents, los aduaneros no entienden, no les gusta mucho que traigas cosas raras. Y nos pasa cada día con las muestras y tal. Pues bueno, este es el pasillo. El primer proyecto que nos dio este señor, que tiene muchas cosas allí, era no todo un hotel, solo las últimas 5 plantas de un hotel. Allí los solares son pequeñacos y suben a lo mejor 30 plantas, 40, 37. Son muchas plantas y solares muy pequeños, y a lo mejor hay 5 habitaciones por planta en un hotel. Y los pasillos son que vas tú y la maleta detrás, y si te cruzas a alguien es difícil pasar. Y entonces cuando empezamos dijimos, bueno, hay que intentar hacer algo en estos pasillos para que sean un poco más amenos, que no sean tan oscuros, evidentemente no tienen luz natural. Y solo hicimos la suite, las últimas 4 o 5 plantas. No nos dio todo el hotel, porque si no se gastaría demasiado, creo. Y no en honorarios, y bueno, entonces una pared era esta, en la que hicimos todos unos dibujos con hilos de lanas. Creo que allí hay unos 12, 13.000 clavos en esta pared, porque nuestra visión era que la mano de obra en China era bastante barata y que había que aprovecharlo. Las cosas que no podíamos hacer en Barcelona o aquí en España tenemos que intentar hacerla allí.
Y bueno, y este es un pasillo, y todos los pasillos eran diferentes. Y hoy cuando he visto vuestras cosas, esta mañana he flipado. Bueno, este es un detalle de la pared, como ves de clavos hay muchos, y de dibujos con hilos de lana también. Bueno, y a otro pasillo, hoy cuando he visto vuestra cosa he flipado, porque esto se parece mucho, y no lo teníamos, evidentemente no lo teníamos muy claro. Hicimos una lámpara muy, muy grande, con las chapitas de madera, que vosotros sois los supermaestros, he visto hoy. Y bueno, la verdad que nos salió súper bien, porque era una tontería, que es un ricito, en realidad es un ricito que hay que hacer con una chapa, con una tirita de chapa muy fina. También lo hicimos por la misma historia, dijimos, allí la mano de obra es barata, vamos, hagamos. Y la verdad que es un efecto que es súper agradecido, ¿no? Es una lámpara que es como todo el pasillo y da una luz súper cálida. Y allí el concepto, nos he explicado cómo se empezó a trabajar, pero este señor que le gustaba bastante España, le quería llamar madera al hotel, y así que todo lo que se hizo es con madera. No es muy conceptual como la anterior, pero a veces las cosas tampoco hay que pensarlas mucho y es bastante españolito y bastante maderito, entonces este hotel. Y bueno, es un detalle que es muy agradecido. Pero luego nos dio otra cosa, cuando acabó aquello. Allí suelen construir, nosotros no nos tienen confianza como para darnos un proyecto entero, yo creo, como que estamos por aquí, por allí, que vamos y que venimos, pero les gustamos mucho y la relación es buena. Entonces, hacen edificios horrorosos y luego nos piden que le pongamos una tirita encima para arreglarlo. Y bueno, como que al final siempre nos enredan. Aquí el edificio era bastante asquerosillo y lo que conseguimos hacer es una intervención de iluminación de la fachada un poco interesante. Y la iluminación no es que son LEDs de colores, sino sencillamente la parte inferior de las terrazas les pedimos que fueran paneles de chapa de aluminio lacados en colores diferentes. Y por la noche la verdad es que muy resultón. Dijimos, pero déjanos hacer algo divertido también, no solo arreglarte tus problemas. Y entonces este edificio está en la zona de Hong Kong, al otro lado, lo que yo le llamo el dark side, que es el lado más chino. Hay un lado muy europeo en Hong Kong, que es la city, la parte central, la parte más occidental, y el otro lado, poco the dark side. Y allí donde sale este edificio era un barrio de pescadores, pescaban muchas langostas y hace creo que 500 años, porque lo que pescan ahora yo prefiero no, es un agua que parece allí un acantarillado. Pues, pero entonces jugando con las memorias dijimos, vale, pues a ver si nos lo pasamos bien. Y estos edificios altos siempre tienen unas zonas comunitarias, como que no tienen jardín, tienen unos gimnasios, y luego unas zonas comunitarias que a lo mejor es como una planta que no tiene cerramientos, que es como una terraza cubierta, y donde la gente puede hacer alguna actividad. Y en estos espacios pues quisimos trabajar con la memoria de los pescadores y con the fishnet, con las mallas estas de gallinero, casi de pescadores, y así hicimos unos bichos muy grandes con las mallas de pescadores. Y otra vez lo hicimos con unos amigos de Barcelona y medio hacemos las cosas aquí. Los otros traen las cosas desde China hacia aquí y nosotros las llevamos. Y bueno, nos hace ilusión y nos enorgullece. Y a ver si hay más cosas. No, vale. Pues luego hicimos todos los suites, pero no os lo enseño, es un proyecto de decoración que está bien. Eran, en este caso, un edificio de casi como un apart-hotel, donde alquilan los pisos por semanas y son bastante lujosillos. Y bueno, la decoración está bien, pero os la dejo para otra vez. Y ahora os enseño otro proyecto que hicimos en Singapur. Estuvimos trabajando mucho en este proyecto porque se hizo entre amigos. Y
y ahora nos ha llevado muchas cosas ahí en Singapur. Había que hacer un restaurante para un cocinero catalán, famosillo, que se llama Nando Jubany, y que, bueno, un señor con mucho poderío en Singapur le va a montar un restaurante allí. Y nosotros queríamos, bueno, pues a ver qué conseguimos, cómo acompañar la cocina catalana, que era una cocina catalana un poco con un twist, un poco modernizada, pero una cocina un poco tradicional, qué explicamos nosotros de Cataluña. Entonces, una noche después de cenar estaba haciendo unos croquis con mis niños, vamos a ver qué hay, todos los tópicos. Tenemos el burro, tenemos la barretina, tenemos el cagané, tenemos el porrón, tenemos los cabezudos, que también esto tenía que explicárselo a los asiáticos que no habían visto un cabezudo en su vida. Luego de productos de consumo hay unas cosas que son bastante típicas, del diseño hay muchas cosas, y dijimos, no, bueno, vamos a lo obvio, vamos a lo obvio, intentemos arropar la cocina de este señor con lo que son los tópicos y a ver si estos tópicos les podemos dar una vueltita o los podemos hacer que remen en nuestra dirección. Y esto es lo que hicimos. Y entonces empezamos a hacer cabezudos, bueno, un poco más abstractos algunos, de un tamaño, pero es que no tenéis ni idea, son así y son unas lámparas que están encima de unas mesas como muy especial que están al final del restaurante. ¿Y esto qué quiere decir? Y estos son el cocinero, el que pone el dinero, el que lleva restaurante. ¿Y qué quiere decir? Que enredamos al mismo de las langostas y para que empezara a parecer estas esculturas, ¿no? Con las fotos de los personajes que estaban involucrados en el restaurante. Y bueno, tuve que ir a rescatarle un domingo por la noche, que el tío estaba desesperado, que esto era demasiado grande, que lo que me cobraba no le daba, que la mujer le había dicho de todo porque llevaba allí tirado el taller y no salía del taller, que era una montaña de arcilla, porque eran como 2 tonas de arcilla para hacer los moldes. Bueno, entonces, desesperado tuve que ir a rescatarlo, al final quería romper todo. Los artistas son un poco temperamentales, son un poco temperamentales y bueno, al final conseguimos que de los 6 cabezudos que tenía que hacer, hiciera 3. Y bueno, ya es algo, los pusimos en el contenedor y llegaron, y los otros creo que tuvimos que encargárselo a un señor más tradicional, de los que hacen los cabezudos de toda la vida. Bueno, este señor igual le reconocéis. Y luego, bueno, porque toda la gente que estaba involucrada en el proyecto pues tenía su cabeza. Ahora ya este restaurante se llama Foc, también el nombre tiene un poco su coña. Foc es fuego en catalán, pero también es free of charge en inglés. O también los chinos cuando te dicen fuck you, suena bastante así. Entonces se genera, la gente habla de este sitio no solo porque se come muy bien o porque el diseño es quirky, marvelous and whatever. Entonces volvemos un poco a los tópicos y volvemos también a las cosas que le hacen ilusión a mi madre. A ver, es muy difícil hacer un espacio que no sea un parque temático. A ver, ¿dónde está la línea entre un buen diseño y un parque temático? No lo sé. Estamos en estas arenas movedizas y lo estamos intentando. Pero cuando mi madre ve la lámpara esta que está encima de la barra y que es un pimentero gigante, le hace gracia. Entonces, ¿esto qué quiere decir? No tengáis miedo a tiraros un pedo, no tengáis miedo. Las cosas hay que intentarlas todas y si os equivocáis, borrón y se vuelve a empezar. Entonces, en este sitio nosotros fuimos muy sueltos e hicimos lámparas con los porrones, hicimos lámparas con las aceiteras del padre de Nani. Bueno, esta tarde vendrá Nani Marquina y su padre es un icono del diseño catalán que hizo la aceitera. Igual la conocéis, esta en las escuelas se estudia, esta que está aquí bajo a la izquierda. Hicimos lámparas también. Entonces, bueno, nos entretuvimos y nos lo pasamos muy bien a darle mucha importancia a estas pequeñas cosas que al final le dan mucho carácter al espacio. También, bueno, nos llevamos una moto porque nos hacía ilusión llevarnos una Impala y el presupuesto daba.
Y entonces, ¿qué quiere decir? El espacio está muy bien, pero era un garaje. El inversor asiático tampoco se la quiere jugar a la primera. Ahora estamos haciendo un proyecto gigante, donde este señor está metiendo 6 millones de euros y será un restaurante con todas las de restaurante. Pero el primer intento, el chino, que no es tonto, dijo, hagamos una prueba donde me juego poco. Y nosotros estamos encantados. Y hay más tricks, hay más pequeños inventos. También otra cosa típica, muy típica de los bares en Cataluña, de los bares de pueblo, es el dominó. Y también la mano de obra. Nosotros íbamos con el chip que en Asia la mano de obra era barata y todo lo de Singapur, lo que aquí vale 1, allí vale 3. Entonces los camareros, en el momento que le ficharon, se pasaron 3 días a enganchar fichas. Pero pues está bien. Y es una tontería, tú la ves desde lejos y no sabes lo que es. Está iluminada y tiene algo de textura porque los bolts, los pequeños, no sé, esto de latón, la media esferita de latón, con la luz coge un brillo que es interesante. Luego cuando te acercas dices, ¡wow! Es como sorprendente. Y bueno, todo el mundo está encantado, siempre está lleno el restaurante, todo el mundo es feliz y estamos haciendo 2 más. Y todos felices comiendo perdices. Y bueno, pero hubo más. Con este chef pues somos bastante colegas y cada vez más y hacemos 1000 cosas. Y un día nos llamaron los de... Hay una empresa en Galicia que hace porcelana buenísima, que pobres, antes se llaman Sargadel, es una empresa muy potente, muy grande, 200 personas, ahora son 4 gatos, pobres, y nos pidieron de diseñarle cosas. Y juntos con el cocinero, es parte casi del mismo proyecto de restaurante, se hizo toda una vajilla que yo creo que es bastante divertida. Esta es más una vajilla de alta cocina, no es para este tipo de restaurante, sino para un restaurante de estrellas. Y se diseñó una cosa que a mí me hace mucha gracia, porque al final ellos son gallegos y a este cocinero le gusta sorprender con las cosas que trae a la mesa. Estas no son unas cocochas al pil pil muy normales, pero entonces Galicia más sorprender y tal, dijimos, ¿y si hacemos un botafumeiro como una chimenea, que cuando te traen un plato encima de la mesa no sabes bien qué es, pero puedes oler porque por la chimenea hay un agujerito? Y luego lo destapan y descubres lo que hay dentro. Otra vez el juego, ir un poco más allá de las formas, sino siempre intentar que haya una pequeña historia detrás. Pues esto, me he pasado de tiempo, os estoy dando la lata. ¿Vamos bien? ¿Tengo para otro? ¿Sí? Bueno, aquí hay más fotos. Vale, pues os he enseñado las cosas de diseño de producto al principio, luego los proyectos de interiorismo para haceros entender los procesos con los que trabajamos, y eran todas cosas bastante recientes, de las últimas cosas que estamos haciendo, que están saliendo del horno, y eran todos proyectos bastante comerciales, ¿no? Todo era de cara a la galería y bueno, para un público, para generar negocios. Pero en realidad no hemos empezado así. Ahora os voy a enseñar el último proyecto que os enseño, si nos da, es el primero que hicimos. Cuando hicimos la granja Gerard y yo, y nos pasamos todo el primer año trabajando en Italia, casi 1 año y medio, diseñando una exposición que más que una exposición era un museo dentro de un edificio. Este edificio está en Mantova, una ciudad pequeña, y es un edificio del... Giulio Romano era un discípulo de Raffaello, y este palacio era un palacio de veraneo de los duques de Mantua. Los duques de Mantua, que es esta ciudad pequeña, Italia estaba dividida en una decena ancha de estados, y cada uno con su rey, con su duque y con su nobleza. Y este señor, entre el 1400 y el 1600, cuando luego las cosas les van a pique, eran
eran muy potentes, que un día que quisieron hacer un regalo a los reyes de España y le enviaron Rubens para que se quedara aquí en España, en Madrid, un añito para pintar unos retratos, para daros una idea de esta familia. Pero en Italia sabéis que el viento sopla a veces en una dirección y a veces en otra, y de esta gran fortuna, porque habían acumulado una colección de arte infinita, poco queda en Italia. Entonces montaron esta exposición para traer otra vez a Mantova las colecciones que ahora están en todas partes, están en Prado, están en Chicago, están en San Petersburgo, y durante 6 meses tenía que haber esta exposición. Entonces el proyecto iba de acondicionar las caballerizas, los establos de este palacio. Nosotros teníamos 27 años, 26, y por una carambola de la vida conseguimos entrar en un concurso restringido. Íbamos apadrinados por una familia potente, porque tanto yo como mi socio, que es donde nos conocimos, fuimos becados por la familia Benetton a mediados de los años 90. Entonces íbamos apadrinados y nos metieron en este concurso, pero tuvimos la suerte que ganamos el concurso. Allí no había enchuche, quiero decir, nos metieron por enchuche y salimos ganando. Entonces 2 chavales un poco más grandes que vosotros se tuvieron que chupar la conversión, temas de seguridad, temas de climatización de los espacios, muchos temas complejos, y evidentemente, bueno, cuando estás en una fase de la vida que es como la vuestra, donde hay mucho por delante, muy poco por detrás, la gente se te crea medias y tienes que luchar muchísimo para que tus ideas sigan adelante, sobre todo en un mundo tan rancio como el mundo del arte clásico, donde cualquier cosa que hagas, ellos siempre lo han visto así, si lo pones así ya no va. Entonces, aquí fue para nosotros la mili, casi 2 años de trabajo para hacer este museo. Os enseño solo un par de imágenes, pero para explicaros que nuestra manera de trabajar no ha cambiado cuando hacemos un restaurante o cuando hacemos un museo de arte clásico. Primero intentar tener una pequeña idea y luego llevarla a cabo de una manera o de la otra. Entonces las formas ya vendrán. Nos entregaron un listado de obras de arte, pero tampoco nos dieron las fotos de todas. Algunas cosas sí, algunas cosas no. Pero un listado transmite poco. Entonces pasamos del listado a hacernos unos pequeños sellos donde las obras que encontrábamos las poníamos a escala, ¿no? para entender. El Rubens que está ahí arriba son 6 metros de ancho y pesa 800 kilos, solo del marco y del bastidor, y hay obras que en cambio son así de pequeños, no es lo mismo ver una obra de 6 metros o ver una obra pequeñaja. Entonces, primer trabajo, no teníamos ni becarios ni asistentes, éramos 2, un poco como el Bob Dylan allí con la guitarrita, y se acabó. Y entonces lo primero era esto, pero no solo habían obras pintóricas, sino que habían esculturas, habían joyas, habían armaduras, había de todo. Era aquello, no os lo podéis imaginar. Y bueno, entonces empiezas a dibujar, empiezas a pensar, empiezas a empaparte de algo que en realidad no conoce. Bueno, conoces en parte, habían obras emblemáticas como el Cristo Muerto del Manteña, que nunca había salido de Brera, que es una pinacoteca, y vas pensando, y nosotros, bueno, las fotos son en blanco y negro, porque esto tiene 15 años y las fotos no eran digitales, no, color había, estoy pasando, pero esto antes de lo digital, esto se explica los dinosaurios que somos ya. Y bueno, nosotros siempre hemos trabajado hands-on, siempre hemos trabajado, ¿ves los sellos que os decía antes? Estos son las miniaturas que nos hicimos en escala de las obras. Nos hicimos una maqueta bien grande, empezamos a jugar con el Porex, bueno, los croquis antes, luego vas formulando y en una maqueta le das forma a los recorridos, a la manera de exhibir las cosas, mientras hasta que encuentras una solución que crees que ya puede estar bien y te convences, y tienes que estar muy convencido para venderle a un historiador del arte y comisario de la exposición que
y ahora os vais a cagar, queríamos, en este momento nos gustaba el James Turrell, el artista que hacía estas cosas con las luces, y decimos, vamos a colgar las obras en el aire. Sí, nos miraban así. Los vamos a enmarcar las obras con la luz. Dos chavales, dices, hostia, ¿dónde nos hemos metido? Decían los otros, nosotros, adelante. Y bueno, que es un poco este croquis que estáis viendo aquí, decimos, pero a ver, ¿con qué vamos a enmarcar? Lo mejor para enmarcar las obras es un poco de luz, que flote como en la luz, que le da, lo decontextualiza y le da un aire un poco más actual. El problema que cuando lo haces con una pieza pequeña, vale, pero cuando tienes que colgar una pieza de 800 kilos y que es enorme, no es tan sencillo. Y salió esta idea entonces bueno, aquí hay un dibujo técnico también en blanco y negro, esta es una sección de cómo íbamos a colgar las obras. Había una tela, un canvas muy grande detrás, tensado y retroiluminado, muy suavemente, y la obra tenía que estar flotando y el perímetro, un poco como hacía el James Turrell, le querían quitar grosor a los cantos, entonces tú solo veías una línea, lo veías un grosor de este marco y veías una luz por detrás. La luz siempre nos ha fascinado mucho, ¿eh? Siempre hemos trabajado con la luz en todos los proyectos, cuando diseñamos lámparas y cuando diseñamos espacios. Y bueno, al final casi lo conseguimos. Esta foto no lo describe muy bien, se ve, es muy agresiva la luz que se ve aquí, pero a veces las fotos no exprimen lo que es la realidad. De otras cosas, bueno, lo veis que no es ninguna barbaridad, quiero decir, al final es una cosa bastante asumible y la luz se parece más a este efecto de luz. En este caso, por ejemplo, bueno, esta es otra historia, podría estar aquí 6 horas, porque como son 2 años de mi vida, en este caso una luz rasante que baña la pared desde abajo y los cuadros están alineados como si estuvieran apoyados en una repisa, porque esta familia tenía tantas obras de arte y casi abrió las puertas del palacio a la ciudadanía para que fueran a ver las obras, como uno de los primeros museos abiertos al público. Y tenían una sala que era como un almacén, donde dejaban todas las obras que les sobraban. Y las dejaban en el suelo, como los almacenes como normalmente antes de colgar las obras. Y bueno, y de una manera que evidentemente no es obvia ni muy narrativa en este caso, pero dijimos, vale, pues no los vamos a colgar con un eje horizontal, los ponemos allí como si estuvieran apoyados en el suelo. Esto también les pareció una cosa así como muy rara. Y el efecto de luz yo creo que era muy agradable. Y bueno, esta era una historia fantástica, tenía muchas obras. ¿Ves? Allí hay una chica, esta imagen justo aquí encima es un retrato de una niña barbuda, pero barbuda con un barbón así. Y entonces este señor, el archiduque tenía un armario lleno de rarezas, de aquellas cosas que eran o un poco pornográficas para la época o cosas como muy raras y las tenía guardadas dentro de un armario. Entonces nosotros evidentemente no hemos diseñado un armario para exponer estas obras, pero nos gustaba que se respirara un aire como mucho más íntimo y bueno, hay más, y era un proyecto muy grande y creo que con esto nos voy a dar la lata más y bueno, esto parece mentira, pero ya lo tenía escrito antes y creo que al final es lo que intentaba explicar antes. Las formas pasan, pero en cambio los relatos, la capacidad de comunicar, de explicarle las cosas a la gente, vale hoy, valía ayer y valdrá mañana. Y sigo diciendo lo que decía al principio, yo buenos consejos no tengo, prefiero predicar con los pecados. Y aquí me tenéis pillado. Pues ya está.
Bueno, muchas gracias por la charla. Yo tenía una pregunta a nivel un poco más práctico. A la hora que te entra un proyecto y tienes que dar un presupuesto, ¿cómo lo abordas? Porque todavía no sabes qué materiales vas a utilizar, qué mobiliario. eh, mm, cómo- ¿Sabes? ¿Cómo lo enfocas si tampoco sabes cuánto tiempo vas a invertir para hacer los primeros bocetos o si... eh, un poco era esa duda a la hora de... Clarísimo, clarísimo. Pues vuelvo a los que os dije antes. Si todo el valor lo tiene el pavimento de teca, guay, evidentemente tienes que asegurarte que el pavimento de teca esté, tanto que entre en budget como que no entre en budget. Hostia, pero confiarlo todo al pavimento de teca es muy arriesgado. Entonces, yo lo que nos gusta hacer es pensar más allá de los materiales que vas a utilizar o más allá del budget que tienes, qué quieres hacer con el proyecto. Luego, evidentemente, es como cuando cocinas en casa. Si tienes 10 euros, no irás a comprar un chuletón, harás unos huevos, unos revueltos de huevos, pero intentarás que las alcachofas sean las mejores alcachofas que puedes encontrar y que los huevos estén frescos. Y no sé cómo explicártelo, pero para mí, la verdad, saber gestionar un presupuesto es súper importante, porque tú tienes unas ideas y luego tienes que hacerlas realidad. Y muchos proyectos se pierden en el espacio que está entre las ideas y la materialización de las ideas. Y sobre todo a vosotros, bueno, a mí también cuando empecé, antes, son arenas movedizas, ¿no? Es difícil otorgarle prioridades a las cosas, pero lo mejor que podéis hacer es vosotros mismos obligaros a daros unas prioridades. Quiero decir, ¿qué es lo importante, qué no es lo importante? Entonces le vamos a meter al dinero lo que es importante. Yo, primer trabajo, antes de hacer los museos exquisitos, estuve trabajando unos meses con un loco cocainómano, que era el dios de la noche en Italia, que hacía discotecas. El tío no era tonto, no era tonto, lo decía muy claro, en el suelo no vamos a gastar ni un euro. Cuando va a estar lleno de gente no se va a ver. Pues establecer prioridades como en los proyectos y en la vida. Y lo que es importante, es como, a ver, ¿cuándo te gusta un chico? Hay mil maneras de ir allí. Hay una muy directa, puedes dar un rodeo, pero si te gusta de verdad encontrarás la manera para ir allí, ¿no? Sí, sí. Y a la hora de enfrentar ese presupuesto, tú, digamos que empiezas a trabajar sobre el proyecto antes de saber si ese proyecto al final vas a acabar No, haciéndolo o no. nosotros la pregunta número uno es qué quieres hacer y la pregunta número dos es cuánto te quieres gastar al cliente. Porque está muy bien jugar a querer hacer cosas guays, pero cuando has hecho las cosas guays y te dicen que tienes 4 duros, es complicado. Mejor saberlo de entrada si compras huevos y alcachofas y no sueñas con comprar un entrecot. A mí no me ha sobrado nunca dinero de un ¿Sabes cómo presupuesto, haces que pero con suerte acabas como cuenta con paga y si no, más bien siempre hay que hacer... ¿Nosotros qué hacemos? Así muy prácticos. Haces un proyecto un poco abierto. ¿Qué quiere decir? Que tienes opciones para las cosas. No tienes que enamorarte con la sillita esta o con suelos, un par de opciones, uno un poco más fino, uno menos fino. Pero si quiero que este megáfono de 7 metros que os estaba explicando antes y conseguimos hacer, si para mí esto es importante, primero miraré esto, o no sé cómo explicar, o el proyecto de restaurante Singapur, si para mí es importante que se respire esta catalanidad a través de los porrones y de los capgrossos, primero le meteré el dinero en esto y luego se lo meteré en otras cosas. No sé, yo creo que he contestado.
A mí me dicen, todo no puede ser. A mí de pequeño me decían, todo no puede ser, escoge. Y es lo mismo. Y cuando es muy pequeño, nosotros al principio era todo DM pintado y OSB, Oriented Street Board. Era todo, los presupuestos eran nada, pero le metías mucho cariño y compensaba. Ahora nos dejan jugar un poco más. Pues según qué novia no quieres salir a bailar. Dices, tú eres fea, no voy. Al revés, o un novio, ¿eh? No, que no se lea ahora comentario machista, no. Vale lo mismo. Pero fea de fuera, fea de dentro, bonita. Quiero decir, tú tienes que verle algo. Ahora me he puesto en un pantanal y no sabré salir. La belleza es algo muy, muy subjetivo. Y peor, cada vez peor. Bueno, que aprofiti.